Agradecimientos especiales para Vegacelona por apoyar esta serie en Patreon. Sois puro love. ¡Bésame, Tri! Muy buenos días y bienvenidos una vez más al noticiario más dicharachero de Pésame Street, donde le pondremos al día de cómo va la extinción del ser humano, ese maestro del sinsentido, titán de la autodestrucción. Bienvenidos a Human News. Y dime, Raymond Ferris, ¿qué tal tu fin de semana? Maravilloso, Jonathan Glanch. Me lo pasé con mi primo el escarabajo dándole vueltas a la pelota. Una pelota de mierda, supongo. ¡Y grande como Australia! No sabes cómo me alegro, Raymond. Y hablando de Australia, expertos australianos pronostican que el fin de la especie humana llegará en 2050. Parece que lo de cargarse el planeta va viento en popa, ¿no, Jonathan? A mí me parece que va de puta madre. Pero ¿y si se lo preguntamos a él? ¿A él? ¿A quién te refieres? ¿A quién va a ser, Raymond? ¡Al planeta Tierra! ¡Oh, my gosh! Esto quiere decir que hoy toca... Muy buenas, señor Planeta. Gracias por hablar con nosotras. Muy buenas. Es todo un placer. Díganos, señor Planeta, ¿cómo se encuentra hoy? Pues hoy me encuentro de aquella manera. Creo que tengo un poco de calentamiento global. Efectivamente, señor Planeta. Desde 1880 ha aumentado su temperatura 0,8 grados centígrados. La mayoría de ellos en las últimas 3 décadas y todo gracias a la acción del ser humano. No te diré que no. La verdad es que últimamente se me está revolviendo un poco el cambio climático. Y más que se le va a revolver. Los expertos auguran un calentamiento de 1,6 grados para el 2030, cuando los niveles de dióxido de carbono alcanzarán 437 partes por millón, cifras que llevan sin aparecer en la Tierra desde hace 20 millones de años. ¡Ay! ¿Quién tuviera 20 millones de años menos? Pero la cosa no termina aquí. Para el 2050 los expertos pronostican un aumento de 3 grados, entrando en un escenario de tierra invernadero, lo que conllevará un rápido aumento del nivel del mar provocado por el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia y la pérdida generalizada del permafrost, además de la sequía y muerte a gran escala del Amazonas. Si es que me están despeluchando la selva a base de bien. En este escenario, el 35% de la superficie terrestre global y el 55% de la población mundial estará sujeta a más de 20 días al año de condiciones de calor letal. Un momento, Raymond Ferris. No corras tanto. ¿Pero qué cojones es el permafrost? ¿Un nuevo enemigo del Goku? ¿Un medicamento? ¿Una puta silla de Ikea? El permafrost, querido Jonathan Glanch, es una capa de subsuelo terrestre que se encuentra constantemente congelada. ¿Y qué pasaría si se descongelase? Nada. Bajo ella solo se encuentran 1,8 billones de toneladas de CO2 y metano. Yo no quiero, pero como se me escapen un par de gases... La humanidad se iría a la mierda, nunca mejor dicho. Y eso sin contar los brotes de enfermedades pandémicas y los alzamientos de conflictos armados, motivados por la búsqueda de recursos que podrían, incluso, desembocar en una guerra nuclear. Un momento, no nos chupemos las antenas todavía, porque los expertos también proponen soluciones. Proponen un plan mundial sin precedentes para construir un sistema industrial de cero emisiones y reducir el carbono de manera drástica y eficiente. Pero una cosa, John, ¿esto no es lo que llevan intentando hacer desde hace más de 50 años y no hay manera? ¡Efectivamente! ¡Hijo de puta! Por un momento me habías acojonado. ¡Ahora sí! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Uy! ¡A por ella! ¡Uy! ¡A por ella! ¡Uy! ¡A por ella! ¡Uy! Espero que no le moleste que lo celebremos, ¿no, señor Planeta? ¿Y por qué iba a molestarme? Bueno, estamos celebrando que los humanos no van a poder salvarle. A mí no me tiene que salvar nadie de nada. ¿Ah, no? Pues claro que no. Piensa que mucho antes de que me salierais los primeros seres vivos, yo ya había pasado por algún que otro cambio climático.
Aunque eso sí, este va a ser el primero provocado por uno de vosotros. ¡Sí! ¡Por el puto ser humano! ¡The fucking master! Piensa que en mis 4.543 millones de años he pasado por todo tipo de estados y condiciones. Empecé como una gran bola de fuego y no hace mucho fui una roca cubierta de hielo. Fuego y hielo, ¿eh? Como en Game of Thrones. Vaya mierda de final. Te arranco la cabeza. Y como podéis ver, sigo aquí tan pichi, ¿no? Pues sí, la verdad es que no se le ve nada mal. Este cambio climático no será más que una serie de variaciones que perdurarán durante un periodo de tiempo hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Uno en el que probablemente la vida en mí será un poquito más complicada. ¡Menos para nosotras! ¡Las putas amas! Y es por eso, queridas cookies, que el ser humano no me tiene que salvar de nada, ya que yo seguiré aquí pase lo que pase. El ser humano al que tiene que salvar es al ser humano de sí mismo. ¿Nos ha llamado cookies? Sí, pero te miraba a ti. Sesame Street, el libro de la webserie, ya está a la venta. Con un montón de páginas llenas de letras y dibujos. Ya estás tardando. Muchas gracias a todas estas empresas por apoyar la serie también. Y muchas gracias a los padrinos por ocuparse de nosotros. ¿Humanos yo? Perdona, bonita, pero no. Una vez tuve, sí, hace años, pero nada, visto y no visto. Que con estos bichos no se juega, baby. Que parecen inofensivos, pero como te descuides, empiezan a criar y ya has cagado, ¿eh? Poca broma.